Vamos con la presentación y comenzamos. Y básicamente lo que vamos a hacer en el día de hoy es hablar en esta masterclass de la teoría a la acción. Y lo que quiero comenzar comentándoles es que estamos en este momento, comenzando el año, con un producto, con un plan, con un programa que estamos lanzando. Así que desde ya los invito a quedarse hasta el final porque vamos a hablar de este programa, de este producto hacia el final de la presentación que evidentemente vamos a querer venderles. Vamos a querer venderles un producto hacia el final de la presentación de hoy. Pero como siempre digo, en este tipo de presentaciones siempre hay contenido que nos encanta compartir, que nos encanta poder hacerles llegar a todas las personas que se dan el tiempo de participar en una presentación, en un webinar de 1 hora y fracción en estos días de enero. Así que felices de poder entregar contenido que les sea de valor y los que se queden hacia el final van a saber también de qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos haciendo en este comienzo de año, que creemos es una muy buena fecha para precisamente hablar de temas de finanzas personales, de planificación financiera y, en definitiva, tratar de llevar muchos conceptos que vamos a hablar ahora y que probablemente también ustedes han escuchado alguna vez de esta teoría a la acción. Así que, básicamente, lo que vamos a hacer en la jornada de hoy es hablar de un concepto muy importante para nosotros y que tiene mucho que ver con todos los temas que vamos a desarrollar hoy día y también a futuro, que es este concepto de la libertad financiera. Luego vamos a hablar de 2 pilares que son fundamentales en la construcción de patrimonio y para poder lograr libertad financiera, que son, por supuesto, las inversiones financieras y también la inversión inmobiliaria. Así que vamos a hablar de ambos conceptos y vamos a tratar de entregar algunos mensajes, algunas ideas que les puedan servir para aprender un poquito más sobre estos 2 grandes temáticas, 2 grandes conceptos que son las inversiones financieras en instrumentos financieros y la inversión inmobiliaria, ¿ya? Así que, habiendo hecho la mención correspondiente a lo que se viene en la jornada de hoy, ya con poco más de 160 participantes, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Sergio Tricio, soy cofundador y gerente general de Patribor. De profesión soy contador auditor. Posteriormente profundicé mis conocimientos con un máster en dirección financiera. He sido profesor durante muchos años ya en varias universidades. Actualmente me desempeño principalmente en la Universidad de Chile. Y además, coach PNL hace poco tiempo. Fue una de las últimas cosas que me interesó poder desarrollar, poder aprender. Y la verdad que fue un tremendo logro y una tremenda herramienta que a mí personalmente, al trabajar con muchas personas, me ha servido mucho para precisamente poder profundizar en muchos aspectos relacionados a las finanzas personales, pero profundizar, como lo digo, en cosas que a veces son mucho más importantes y que están en el fondo, son lo que nosotros buscamos realmente, queremos y cómo nos queremos desarrollar para con la ayuda de las finanzas personales poder hacer realidad estos objetivos, sueños, que nos gusta hablar mucho nosotros de los sueños. Ahora vamos a la parte más entretenida. Por mucho tiempo fui DJ en mi adolescencia y etapas tempranas de la adultez. No, y fui DJ por mucho tiempo. Siempre me gustaron hacer muchos deportes. Cuando chico jugué mucho tiempo tenis y ahora de más viejo me he dedicado harto al running, que me encanta. Y desde hace un tiempo hasta ahora, 3 años y fracción, me vine a vivir a Pucón. Así que estoy acá en el sur de Chile viviendo y pudiendo compatibilizar con todas estas cosas que me ha sido posible a partir de la pandemia. Así que, por suerte, he podido seguir haciendo todo lo que me gusta, clases, este tipo de cosas que me encanta hacer, transmitir conocimientos relacionados a las finanzas personales e inversiones. Así que es un poquito de mi historia, de quién soy. Y lo que les quiero comentar ahora, que no me voy a adelantar para que no se me desenfoquen en lo que les quiero comentar ahora,
es que este año, el año 2024, en las vacaciones de invierno del 2024, yo soy muy fan de la lectura y ves que veo una librería en cualquier parte, los viajes principalmente. Me gusta meterme a las librerías y tratar de descubrir alguna joyita menos conocida, si se quiere. Cuando uno habla de finanzas personales, lo típico que uno, por lo cual comienza y de pronto por lo que uno empezó a aprender sobre estos conceptos de finanzas personales, los típicos libros son Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, El hombre más rico de Babilonia, un clásico de hace ya muchas décadas, y en el mundo de la inversión probablemente El inversor inteligente y algunos libros más relacionados a ese mundo. Eso es lo típico, lo tradicional, lo que muchas veces uno descubre en una primera etapa a la hora de interesarse por estos temas relacionados al dinero. Pero yo llevo ya más de 20 años relacionado a este ámbito de las finanzas personales, inicialmente en el mundo más profesional de mi carrera y con el tiempo desarrollándome un poco más de manera autodidacta en el mundo de las inversiones y posteriormente las finanzas personales. Y la verdad que soy bien inquieto y me gusta andar siempre buscando libros nuevos que puedan ir puliendo de cierta manera algunos conceptos que son muy evidentes. Cuando uno habla de finanzas personales, todos sabemos que tenemos que hacer un presupuesto, que tenemos que gastar menos de lo que generamos en nuestro ingreso y ahorrar para la jubilación. Y eso, si uno hace esas cosas, probablemente le vaya bien y logre estar muy por sobre el promedio de la población. Pero por alguna razón nos cuesta ahorrar, por alguna razón gastamos más de lo que generamos en ingresos y por muchas razones no tenemos buenos hábitos relacionados al dinero. Entonces, algo pasa, yo tengo claro qué es lo que pasa, pero no quiero latearlo, que en definitiva nosotros nos alejamos de nuestros objetivos, de nuestras metas, por cometer errores de comportamiento con nuestras finanzas personales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ciertos conceptos, ciertas ideas queden en nosotros y podamos aplicarlas? Ese es el gran desafío. Y por lo tanto, en esa búsqueda me encuentro con un libro que se llama Libertad Financiera. Vamos a hablar de la libertad financiera como primer concepto. Y ese libro que se llama Libertad Financiera, escrito por un alemán, ya les comento sobre el libro. En este libro me encantó y me hizo mucho sentido porque nosotros venimos hablando de esto hace muchos años y hemos tenido la experiencia con personas reales de carne y hueso que han vivido estos procesos y esta evolución en términos de finanzas personales, construcción de patrimonio y en algunos casos libertad financiera. Entonces, todo este libro está muy bien fundamentado, está muy bien escrito en función de mucho paper, de mucha evidencia, viene a reafirmar muchas de las cosas que nosotros hace harto tiempo venimos trabajando con nuestros clientes. Y también lo que hemos venido haciendo en diferentes ámbitos de educación. Así que lo que quiero hacer ahora es precisamente de la teoría de la acción. Cómo, en definitiva, vamos a poder ir comprendiendo ciertas cosas que quizás sabemos, pero reafirmándolas con algunos capítulos de este libro. La charla va a durar un poquito más de una hora, Paola, así que idealmente se puedan hacer el tiempo de estar esta hora con nosotros y al final vamos a hablar de algo que queremos venderle, ya se lo dijimos al inicio para que no se desilusionen al final. Queremos ofrecerle algo con con algunas cositas interesantes hacia el final, así que quédense ahí para conocer un poquito más de lo que vamos a hablar. Bueno, capítulo 2 de este libro, la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera en términos muy simples? Es poder tener la capacidad de generar ingresos sin la necesidad de tener que intercambiarlo por nuestro tiempo. Eso en términos muy simples. No tenemos que trabajar 8 o 9 horas al día para generar un salario, un sueldo que nos permita poder financiar nuestro estilo de vida. Es maravilloso, es fantástico este concepto. Y evidentemente uno puede dar los pasos necesarios para poder acercarse a la libertad financiera
absoluta, que es el fin último para algunos, pero también hay pasos intermedios que creo que son igual de valiosos que lograr la libertad financiera como tal. Entonces, en el capítulo 2 habla el autor, Rainer Zitelmann, este alemán, en donde nos menciona que la mayoría de los ricos construyen su patrimonio a través del emprendimiento. Y acá les doy una mala noticia automáticamente. Si ustedes creen que invertir en instrumentos financieros y que vamos a hablar del mejor instrumento financiero y que con eso van a lograr grandes cosas, le estaría mintiendo. Y cualquiera que les diga eso les miente. Porque evidentemente uno al ahorrar e invertir puede aumentar su patrimonio, puede generar riqueza, pero es un proceso bastante lento en el tiempo que puede durar 20, 30, 40 años. No está mal, es un tremendo plan. Es fantástico la gente que lo hace y es un pilar fundamental para poder construir patrimonio y lograr libertad financiera, sin duda. Pero es un proceso lento y por lo tanto, en muchos casos, la gran riqueza no se logra invirtiendo en instrumentos financieros, sino que se logra emprendiendo. Y el emprendimiento no es para todo el mundo. Por lo tanto, también somos conscientes de esto y no vamos a hablar mucho de emprendimiento, pero solamente queremos hacer el punto de que el emprendimiento puede jugar un rol muy importante en la construcción de riqueza, ¿ya? Todas las investigaciones citadas coinciden en que el empleo rara vez contribuye a una fuente de riqueza. ¿Es necesario ir a la universidad para hacerse rico? Muy poco de lo que se enseña en las universidades ayuda realmente a los graduados a alcanzar el éxito financiero. ¿Por qué? Porque nos enseñan de una profesión, pero no nos enseñan de cómo negociar un sueldo, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo comportarnos con el dinero a lo largo de nuestras vidas y por lo tanto todas esas cosas que son muy importantes para poder sacarle el máximo provecho a nuestro conocimiento, a nuestra habilidad, a nuestra profesión, a veces es opacado por nuestro comportamiento y por tener deficiencias en el ámbito de las finanzas personales en donde no podemos aprovechar todas esas capacidades que probablemente las tenemos en otro ámbito de nuestra profesión. ¿Cuántas veces no se ha hablado de personas que se han ganado la lotería o grandes deportistas que han ganado fortuna a lo largo del tiempo o actores de Hollywood que ganan mucha plata y después terminan perdiéndolo todo porque nos enseñan o por iniciativa propia queremos hacer algo que genera valor a la sociedad, pero no necesariamente eso que generamos como valor a la sociedad lo podemos capturar y aprovechar a lo largo del tiempo, cuidar. Así que eso es sin duda algo muy importante. Capítulo 4. Saber vender es esencial para construir riqueza. Esto es muy importante y esto nos deberían enseñar desde chicos. La venta no es la mera comercialización de un producto o servicio, ¿ya? No se refiere esto solamente a vender productos, sino que es persuadir, por ejemplo, a un inversor para unirse a ser accionista de un emprendimiento. Tengo una idea, tengo un potencial de negocio. ¿Cuánta gente no tiene ideas y potenciales negocios? Y tiene geniales ideas en su ámbito de conocimiento. Pero si no la sabemos vender bien, esa idea puede quedar solamente como una buena idea. Y esto ha cambiado mucho en los últimos años. Me acuerdo que hace 20 años atrás, cuando uno emprendía o cuando uno tenía una idea de emprendimiento, uno no se la quería contar a nadie. Uno quería quedarse con la idea y el problema era que a veces teníamos el entusiasmo, la iniciativa, la motivación para desarrollar esa idea. Muchas veces esa idea ni siquiera alcanzaba para nada. ¿Qué es lo que cambió en los últimos 20 años? En que las ideas hay que transmitirlas, hay que chequear que realmente sea una buena idea, que realmente exista un mercado potencial que nos compre la idea, un producto, un servicio, lo que sea. Pero la clave en el mundo de los negocios y en este caso en la venta es que esa idea que nosotros tenemos la podamos ejecutar, la podamos realizar, podamos poder encadenar ciertos pasos que hay que seguir para que esa idea se convierta realmente en algo. Y por lo tanto, en esa idea, realmente para que funcione, uno tiene que saber venderla de varias formas. Y otra idea, otro aspecto relacionado a lo mismo es, por ejemplo, lograr financiamiento para que la idea pueda financiarse, para que se pueda realizar. Se necesita plata muchas veces para desarrollar ideas. Y también el
el ser vendedor no es una cualidad o una habilidad que tengamos todos. Yo mi primer trabajo fue vendiendo y me fue pésimo. De hecho, estuve a punto que me echaran. Me salvaron por otras razones, pero en mi primer trabajo de ventas era pésimo. Pero ese primer trabajo de venta fue algo que un mentor mío me dijo que tenía que hacerlo porque tenía que aprender a desarrollar esa habilidad. Y me fue mal, estuvieron a punto de echarme, me salvé por suerte, pero entendí en ese momento, siendo joven, mi primer trabajo, que era una habilidad muy importante a desarrollar porque posteriormente me di cuenta que haciendo una charla como esta, siendo profesor, teniendo una empresa y haciendo muchas cosas, uno finalmente tiene que vender ideas, tiene que vender algo de una u otra manera, y todos estamos vendiendo todo el tiempo. Algunos lo hacemos mejor, otros lo hacemos peor, pero todos estamos vendiendo todo el tiempo. La principal venta que nosotros tenemos que aprender a hacer es hacer un buen currículum, salir a buscar trabajo y encontrar el lugar en donde idealmente nosotros nos sintamos contentos, donde trabajar. Esa es una venta esencial que todos tenemos que hacer. Y esa venta nos la deberían enseñar en la universidad o en el colegio, donde sea, que es fundamental para poder desarrollarnos en el tiempo. Y esto tiene mucho que ver con explicar las cosas en simple, desarrollar redes de contacto y potenciar la marca personal, que hoy día está muy de moda. El que nosotros potenciemos nuestra marca personal para que hagamos visible en qué somos buenos y que el mundo lo sepa. Eso es muy importante, está muy de moda, pero siempre ha sido así. Uno siempre ha tenido, las redes se generan precisamente a partir de la construcción de una marca personal y uno lo puede hacer de diferentes maneras. Capítulo 7, millonarios frugales. Básicamente, los millonarios en Estados Unidos, este es un estudio muy grande que se hizo y se transmite, se aterriza en un libro muy bueno que se llama El millonario a la puerta del lado. En este libro se habla de cómo se comportan los millonarios en Estados Unidos y que básicamente son apretados, son ahorradores, no ostentan de su riqueza, sino que están muy preocupados de ser austeros, de ganar más y de no gastar todo lo que ellos ganan, ¿ya? Entonces, acá hay algunos ejemplos de lo que está en este estudio, de que las personas en general no se compran trajes muy caros, zapatos muy caros, relojes muy costosos, sino que son personas que realmente logran una disciplina a la hora de ahorrar. Y capítulo 7, ¿por qué es importante fijarse metas? Y este punto creo que es central y creo que si solamente se quedan con esta idea en esta charla, ya la charla está pagada, ya la charla valió la pena y ya la charla podríamos decir que fue exitosa para ustedes. Y es la importancia de fijarse metas. ¿Y por qué lo digo? Porque todos sabemos lo que es una meta. Todos hemos tenido en algún momento metas, pero estamos a 7 de enero, comenzando el año, y es un muy buen momento para fijarse metas para este año 2025. Siempre es bueno al inicio de mes, los días lunes, cambio de año, existe un ánimo renovado de hacer cosas, de motivación, de decir, voy por algo mejor. Y por lo tanto es un buen momento para establecer metas. Pero las metas no solamente tienen que quedar como una idea vaga en nuestra cabeza y que no salga de ahí, sino que lo que vale la pena realmente es que ustedes agarren un lápiz, agarren un papel y en este momento anoten cuáles son sus 3, 4, 5, 10 principales metas para el 2025. Y ojo, porque hay un libro muy bueno de Brian Tracy que se llama Metas y que yo cuando veía el libro en las librerías decía, pero qué estupidez, ¿cómo un libro se puede llamar Metas? ¿Qué me va a explicar un libro de 150 o 200 páginas sobre metas? No puedo entenderlo. Si las metas es súper fácil, una meta la escribo, con suerte la escribo, la tengo y listo, eso es una meta. No, hay un montón de aspectos relacionados al desarrollo de una buena meta que están explicados en ese libro que me encantó y en donde una de las cosas importantes son anotar las 10 metas, anotarlas en un papel, idealmente revisarlas todos los días de la semana y también muchas cosas importantes relacionadas a las metas, que no solamente tenemos que tener metas enfocadas en las finanzas personales, que es el ámbito de esta charla, por supuesto, sino que también podemos tener metas en cuanto a
cuánto tiempo pasar con nuestros hijos, con nuestra familia. Metas de, por ejemplo, hacer deporte. Metas sobre nuestra salud, alimentación saludable. Metas incluso sobre cómo queremos nosotros avanzar en nuestra carrera profesional, en nuestros trabajos y eventualmente en nuestra educación, en nuestro crecimiento personal, etc. Hay muchas posibilidades de establecer metas y que las podamos escribir y que de esa manera las podamos cumplir a lo largo del año. Y la mala noticia sobre esto es que si ustedes no hacen esto y no anotan las metas, créanme, no va a pasar nada. Y ese es el problema, no va a pasar nada. Pero si ustedes anotan las metas y en diciembre de este año, 2025, ustedes ven si lograron alguna de esas metas, créanme, más de una de esas 10 metas las van a haber conseguido. Este ejercicio yo lo he hecho hace muchos años y es increíble cómo funciona. Porque existe el foco, existe la orientación hacia el logro. Y eso nos coloca de una manera que nos acerca automáticamente al logro de esa meta. Entonces, el primer paso para el éxito financiero es saber exactamente lo que quieres lograr y por qué. Poner tus metas por escrito es otro hábito que tienen como muchas personas exitosas y tu objetivo debe ser lo suficientemente desafiante como para motivarte y esforzarte, pero no tan ambicioso que te resulte imposible creer alcanzarlo. Entonces, para cerrar este primer concepto importante que es la libertad financiera y para hablar un poquito solamente para redondear la idea del emprendimiento, esto lo vi hace algunas semanas atrás en un post, creo en Instagram, me parece, y me llamó mucho la atención, me encantó de hecho. Porque uno siempre se frustra que con el paso del tiempo de repente uno intenta emprender, no resulta. Yo me caí un montón de veces, he tenido emprendimiento exitoso, fallido, es parte del aprendizaje. Pero siempre cuando va transcurriendo el tiempo, uno empieza a contar el tiempo en contra, que uno se le empieza a acabar el tiempo. Y me encanta esta imagen, esta lista de grandes emprendedores. Amancio Ortega comienza la empresa Zara, este español, Amancio Ortega, el español más rico de España, a los 39 años. Sam Walton, el fundador de Walmart, comienza a los 44 años. Henry Ford a los 45. Ray Kroc, quien crea McDonald's, a los 52 años. John Pemberton, Coca-Cola, a los 55. Charles Flint, IBM, a los 60 años, ahí me equivoqué. Y el típico, el ícono de la vejez a la hora de emprender, ese muy conocido, el coronel Sanders, Kentucky Fried Chicken, crea la empresa a los 65 años. Así que, más que profundizar en el tema del emprendimiento, que no es la idea, solamente una señal de esperanza, un mensaje de esperanza, porque nunca es tarde poder emprender. Así que eso no es la idea de esta presentación, pero hablando de la libertad financiera y la importancia de que el emprendimiento sea uno de los aspectos en los cuales también enfocarnos a lo largo de nuestras vidas, puede ser importante y lo podemos desarrollar en algún momento, no tiene que ser ahora ya. Y con eso lo conecto con este concepto que para mí es muy importante, que es el cuadrante del flujo del dinero, que siempre insisto en él. Una de las pocas cosas que le he tratado de transmitir a mi hijo sobre estos temas es este, mi hijo ya tiene 23 años y una de las pocas cosas que le he dicho es cómprate una casa lo antes posible y aprende sobre el cuadrante del flujo del dinero e intenta llenar cada uno de estos cuadrantes. ¿Y en qué consisten estos cuadrantes? Esto es muy simple. Las ideas simples son siempre las más fantásticas, más que nos dejan enseñanzas más poderosas, porque son ideas simples. Y este cuadrante del flujo del dinero, que fue un libro que creó Robert Kiyosaki, habla de las 4 fuentes de ingreso que nosotros podemos generar. La mayoría estamos en el cuadrante E de empleado y en algunos casos comenzamos a transitar a la A de autoempleado. Y esto es lo típico que nosotros hacemos en nuestras horas extras, un trabajito extra,
los fines de semana, algún complemento en ingresos de nuestra fuente de ingresos principal, que es nuestro salario del empleo. Ahora, en esta parte del cuadrante, que es la parte izquierda, la E y la A, básicamente lo que nosotros hacemos es intercambiar nuestro tiempo por dinero. Y por lo tanto, en esta parte del cuadrante, en la parte izquierda, nosotros tenemos poca libertad. Tenemos mucha dependencia de las personas a las cuales les prestamos nuestros servicios, ya sea siendo empleado o autoempleado. La idea es transitar a la parte derecha de este cuadrante, en donde está el dueño de negocio y el I de inversionista. Y el dueño de negocio, siempre me gusta detenerme ahí y explicar un par de cosas. El dueño de negocio no es tú como emprendedor, sino que el dueño de negocio es quien ha podido crear un sistema, una forma de entregar un producto o un servicio a la sociedad, y en donde existe un equipo encargado de poder darle vida a esa empresa. No que nosotros estemos todo el día trabajando, vendiendo, cobrando, facturando, pagando las cuentas, haciéndolas todas. No, eso es ser autoempleado. Cuando nosotros transitamos a la D de dueño de negocio, hay un cambio enorme que lo ejemplifico de la siguiente manera. Es cuando uno como emprendedor puede ya por fin tomarse vacaciones. Porque uno cuando emprende, uno se toma vacaciones, pero en realidad lo que uno hace ahí es teletrabajo generalmente, que es estar en algún lugar, pero 100% conectado al trabajo. Entonces, cuando uno realmente se puede ir de las funciones de la empresa una semana, 2 semanas y no pasa nada y todo sigue funcionando igual, es porque ahí ya uno creó un negocio en donde ya cobra vida propia a partir de la estructura del sistema que se generó. Y eso es lo más complicado. Y evidentemente para pasar a ese cuadrante tenemos que generar muchas habilidades, ¿ya? La buena noticia, y por eso hablo de emprendimiento, pero quiero dejarlo un poquito a un lado. Pero la buena noticia es que podemos nosotros estar rápidamente en tres de los 4 cuadrantes. Ahora, recién, hace un ratito atrás, me juntaba con un cliente y me decía, Sergio, quiero dar el paso al autoempleo. Ya lo venimos conversando hace rato, pero básicamente se le estaba dando la posibilidad de hacer clases, de ser profesor. ¿Ya? Y es básicamente el camino que yo he seguido. Yo llevo muchos años trabajando, por supuesto. Hace muchos años también soy profesor de universidades. Y por lo tanto, por esa razón, yo emito boletas y a mí me pagan por las horas que yo hago clase en una universidad, al igual que otras cosas que también hago de manera independiente como autoempleado. Y hace harto tiempo ya dueño de un negocio, en un porcentaje. Y inversionista también, por supuesto, hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que todos comenzamos como empleados. Pasar a autoempleado no es tan complejo, se puede. Es básicamente hacer un análisis profundo de lo que somos buenos y eventualmente eso podamos ofrecérselo a alguna a otra persona, incluso a veces haciendo colaboraciones gratuitas. Uno puede partir autoempleándose sin goce de sueldo, que uno haga esa actividad en sus horas extras para, por último, aprender a relacionarnos más allá de nuestro trabajo. Y la buena noticia es que para ser inversionista, ustedes pueden serlo ahora ya, en 5 minutos más, en 10 minutos más. Porque abrir una cuenta de inversión hoy día es muy fácil. Y abrir una cuenta de inversión hoy día la podemos hacer con 5,000, 10,000, 20,000 pesos. Y ya invirtiendo 5,000, 10,000, 20,000 pesos, ya podemos ser inversionistas. Obviamente que invirtiendo 10,000, 20,000 pesos no nos vamos a hacer ricos. Vamos a obtener ingresos pasivos muy pequeñitos, pero de todas formas es construir el hábito de comenzar a ahorrar, comenzar a invertir y entender todo este lenguaje relacionado al mundo de las inversiones. ¿Ya? Bien. Acá vamos a profundizar un poco, pero voy a pasar muy rápido porque esto lo hablamos en otros momentos con mayor profundidad. Pero acá es muy importante por qué estamos en esta charla, por qué estamos en esta masterclass. Y es porque probablemente alguno de ustedes tiene objetivos, tiene cosas que quiere lograr,
tiene sueños probablemente. Y todo esto tiene que haber un equilibrio entre nuestros sueños, nuestros valores, nuestros objetivos y nuestra estrategia. Que básicamente la estrategia es si tienes los conocimientos, la habilidad y el plan para obtener lo que quieres. Entonces, básicamente cuando uno habla de dinero, cuando uno habla de inversiones, cuando profundizamos en todos estos aspectos, lamentablemente a todos nos pasa, a mí me pasó también, uno comienza de la manera incorrecta, de cierta manera, que es querer obtener rentabilidad. Y querer obtener rentabilidad a toda costa, que está bien, es parte de invertir, sin duda. Pero creo que para lograr objetivos importantes y para que realmente nuestras finanzas personales nos ayuden a avanzar y a cumplir nuestros sueños, en definitiva, que es nuestro eslogan, de hecho, creo que es muy importante detenernos en cuáles son realmente nuestros sueños, cuáles son nuestros valores, qué objetivos queremos lograr, qué quieres ser, qué quieres hacer, qué quieres tener y hacer un análisis profundo de en qué situación te encuentras actualmente para poder lograr estos objetivos. Así que eso tiene mucho que ver con el proyecto de vida y a mí siempre me gusta detenerme acá, a profundizar, porque creo que es vital, es de gran importancia para poder avanzar en todo el tema de finanzas personales, inversiones. Pero a lo que vinimos, de la teoría a la práctica. Nos queda 30, 40 minutos y acá vamos a profundizar en algunos conceptos que son claves a la hora de la inversión financiera y la inversión inmobiliaria, que son dos pilares fundamentales para poder construir patrimonio. Así que básicamente lo que vamos a hablar ahora es sobre un poquito de inversiones financieras y poner en contexto de qué se trata y posteriormente inversión inmobiliaria con un par de cosas que estoy seguro les van a servir mucho. Entonces, la importancia de crear patrimonio. La riqueza actualmente no se mide por la cantidad de dinero o posesiones que tenemos, sino que responde a la cantidad de tiempo de que dispongo para hacer lo que me gusta. Este aspecto yo creo que es central y esto me pasa todos los días de tener conversaciones con nuestros clientes y en esas conversaciones descubrir a personas muy exitosas, a personas que les va muy bien, con buenos ingresos, con una carrera profesional muy sólida, muy fructífera a lo largo del tiempo, pero que dicen, chuta, hago mi pega, mi trabajo perfecto, pero no tengo tiempo para estar con mi hijo, no tengo tiempo para compartir con mi familia, y a la larga esto se termina convirtiendo en un problema, en el sentido de que muchas veces somos esclavos de nuestro propio éxito, en el sentido de que nos va bien, tenemos buenos ingresos, tenemos un avance en la escalera social, tenemos un mejor trabajo, tenemos una mejor casa, tenemos un mejor auto, incluso tenemos quizá una segunda vivienda y viajamos una vez al año, pero todo eso en definitiva termina siendo algo que nos lleva a seguir siendo esclavos de generar nuevos ingresos para sostener ese estilo de vida. Y por eso pasa a ser tan importante para mí y creemos que es un concepto clave de comprender, ojalá en etapas tempranas, de esto de la libertad financiera. No como el fin último, no como para ahorrar, invertir, construir patrimonio y dejar de trabajar, no, sino que el concepto de la libertad financiera podemos lograrlo en diferentes niveles. Y a mí, el concepto relacionado a libertad financiera que más me gusta y que más trato de transmitir es que logremos una libertad financiera parcial. Qué lindo sería, por ejemplo, trabajar solamente 4 días de la semana y tener todo el año fin de semana de 3 días. Qué lindo sería poder no tomarnos solamente 2 semanas al año de vacaciones, sino que ojalá un mes y quizá un poquito más. Qué lindo sería poder trabajar solamente media jornada. Y eso puede ser algo bastante más factible de lograr, no en una mirada de tan largo plazo, sino algo mucho más inmediato de cierta manera, que nada es automático, nada es de la noche a la mañana, pero es algo que uno perfectamente podría cumplir en un plazo de 10 años, por ejemplo, ¿ya? Con bastante tranquilidad. He visto casos espectaculares que en 2 años la hacen, literalmente, y otros casos que se demora un poco más de tiempo, pero estoy convencido, porque he visto muchas personas que lo han logrado, que se puede. Y haciendo las cosas correctas,
uno puede pegarse saltos importantes en este logro de conseguir más tiempo, de tener más libertad. Entonces, acá hay que distinguir. Ingresos es diferente de patrimonio. Si nosotros nos preocupamos solamente de los ingresos y somos buenos en lo que hacemos y somos buenos para generar ingresos, si es que no logramos construir patrimonio, al final vamos a estar siempre en un círculo vicioso de no salir, de no poder dejar de trabajar para poder disfrutar eso que hemos logrado en nuestras carreras profesionales. Entonces, en concreto, la libertad financiera es la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. Esto es bien extremo, hay matices. Uno a la hora de invertir igual tiene que dedicar cierto tiempo para hacer una inversión. Uno también no hablamos de todas las necesidades financieras, económicas, sino que también, como les decía, uno puede obtener ingresos pasivos, libertad financiera parcial, en donde quizá uno igual siga trabajando, pero acá viene lo importante, trabajar por gusto, trabajar en lo que realmente a mí me gusta, me motiva, me apasiona, quiero dedicarle tiempo y no en lo que estoy obligado a hacer, ¿ya? Así que eso es muy importante de comprender. Y acá hay algunos conceptos relacionados a algunos autores relacionados a lo mismo, porque invertir, Robert Kiyosaki nos dice, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Ocupa bien tu capital, tus ahorros, y que esos ahorros te permitan generar ingresos pasivos, que es este gran concepto que instaló Robert Kiyosaki ya hace varias décadas. ¿Qué nos dice Warren Buffett? Si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, tendrás que trabajar hasta el día que mueras. Eso también es una buena manera de comprender este concepto. Qué lindo sería obtener ingresos, ganar dinero mientras dormimos. Es una buena manera de reflejar esto de la libertad financiera. Y por último, Naval Ravikant, otro gran autor, el almanaque de Naval Ravikant, un muy buen libro. Él es inversionista de startups y empresas tecnológicas de las más grandes del mundo, un gran pensador además, y dice, mi definición de riqueza está compuesta por negocios y activos que producen mientras duermes, relacionado un poquito a lo que dice Warren Buffett. Entonces, la batalla inicial, ahorro versus rentabilidad. Y acá siempre hago la misma pregunta, así que les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Qué es más importante? ¿El porcentaje que ahorramos de nuestro ingreso mensualmente? ¿El tiempo que tiene que transcurrir para que esa inversión crezca y alcance un monto que para nosotros sea el que estamos buscando? ¿O el retorno de la inversión? ¿Cuánto obtenemos como retorno año tras año? ¿Qué es lo más importante? A ver si me ayudan a responder esta gran pregunta. Ahí ya están respondiendo todos. Bien. Ahorro. Mira, tiempo. Supongo que las 3, dice Elena. Bien, por supuesto que las 3 son muy importantes. Carolina también dice lo mismo, todas son importantes. Equilibrado, sin duda. Pero a veces hay algunos que se van por uno de los 3 aspectos y muchas veces, y acá ya veo algunos que responden sobre ese aspecto que pareciera ser el más relevante, que es el retorno a la inversión, ¿ya? Y siempre me gusta destacar esto porque muchas veces nosotros ponemos el foco en obtener mayores retornos y eso a veces implica asumir mayores riesgos, pero también, a pesar de que obtengamos mayores retornos, puede que no consigamos nada porque si no tenemos un capital ahorrado, y como dice siempre Tomás Casanera, que amigo, profesor de algunos de los cursos que tenemos en Patrimony, siempre colabora con nosotros, un value investor, el Warren Buffett chileno, le dicen algunos. Bueno, Tomás siempre menciona esto. Un 100% sobre cero, ¿cuánto es? Cero. Y por lo tanto, el foco tiene que estar siempre puesto, más aún en las etapas tempranas de nuestras vidas, en ahorrar lo que más podamos.
Por lo tanto, el porcentaje de ahorro tenemos que tratar de aumentarlo al máximo. El hombre más rico de Babilonia habla de ahorrar todos los meses un 10%. Y está bien, es un buen comienzo, pero no es suficiente. Uno debería ahorrar idealmente un poquito más del 10%, ojalá el 20% y por supuesto ojalá mucho más que eso. También debemos dejar que maduren las inversiones, debemos darle tiempo. Muchas veces queremos ahorrar y generar retornos rápidos para poder conseguir una meta de corto plazo. Y también muchas veces nos entusiasmamos con grandes retornos que no siempre se cumplen. ¿Y por qué es importante el porcentaje de ahorro? Acá les traigo una matemática simple, en que si nosotros ahorramos el 10% de nuestros ingresos a una tasa de retorno anual del 8%, nos vamos a demorar 42 años en conseguir la libertad financiera. Ahora, si aumentamos a un 20% nuestro ahorro, al mismo 8% retorno anual, nos vamos a demorar 30 años en conseguir la libertad financiera. Pero si ahorramos un 30% de nuestro ingreso al retorno del 8% anual, nos vamos a demorar 24 años. Y la verdad que conseguir libertad financiera absoluta, que sería en estos 24 años, podemos lograrlo ahorrando el 30%. Ya tenemos ahí una referencia, consiguiendo un 8% de retorno. Luego, haciendo el mismo ejercicio, manteniendo todo igual, el ahorro, digamos, pero aumentando la tasa de retorno anual al 10%, claro, aceleramos un poco el proceso. Y ahorrando el 30% al año o mensual a una tasa del 10% anual, podemos conseguir en 21 años la libertad financiera. Entonces, podemos jugar con esto, podemos hacer varios cálculos, nosotros hacemos harto eso en función de las características de cada una de las personas con las cuales trabajamos. Pero es bueno tener ciertas referencias para ver qué tanto tengo que hacer para conseguir un objetivo. Y de nuevo, como les dije hace un rato atrás, si solamente ahorramos e invertimos, podemos lograr un gran objetivo e incluso la libertad financiera, pero nos vamos a demorar bastante. Y por eso es que tenemos que tratar de hacer otras cosas que nos permitan aumentar nuestra capacidad de ahorro y también tratar de aumentar, por supuesto, nuestra tasa de retorno anual, ¿ya? Así que, profundizando en lo que es las inversiones financieras, acá tenemos una referencia de cuánto es lo que podemos lograr nosotros en términos de retorno anualizado en diferentes alternativas de inversión. Todos sabemos, todos vivimos la experiencia reciente de que los depósitos a plazo en Chile rentaron muy bien el año 2022-2023. Tasas de retorno al año en depósito a plazo, muy bajo riesgo, superiores al 10%. Hoy día estamos en niveles ya más normales, entre el 4,5 al 5% anual. Otra alternativa, con un poquito más de riesgo, pero todavía siendo muy conservador, es la renta fija de corto plazo, renta fija a 1, 2, 3 años. Básicamente es deuda, plata que nosotros le prestamos a empresas que necesitan financiarse y nos entregan un retorno que hoy día debe andar en el orden del 7, 8, 9% al año. Evidentemente, si nosotros invertimos en acciones, podemos obtener mayores retornos. De hecho, el retorno anualizado, lo que renta año tras año, como si fuera esto una línea recta, en el Standard & Poor's 500, que es el principal índice de la bolsa norteamericana, el índice que agrupa a las grandes empresas tecnológicas y todas las grandes empresas norteamericanas, ese Standard & Poor's 500 ha rentado a lo largo de su historia un 10% anualizado, como si todos los años rentara un 10%. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En que hay años muy buenos como el año pasado que rentó un 25%, o hay años muy malos como el año 2022 en donde se cayó un 20%. Entonces, tenemos muchas fluctuaciones en periodos de tiempo bastante acotados, bastante cortos, en donde el Standard & Poor's 500 y las acciones en general tienen momentos buenos y tienen momentos malos. Y eso, si uno lo conoce, lo maneja, no pasa nada. Pero muchas veces, si no sabemos lo que significa pasar mucho tiempo con pérdidas y no lo logramos mantener o
o más bien esas pérdidas no nos quitan el sueño, no pasa nada. Pero si realmente esas pérdidas nos generan problemas a nosotros y dormimos mal, puede ser un gran problema manejar nuestros ahorros e inversiones en ese tipo de instrumentos. Y por último están los activos alternativos, que en general tienen una característica transversal en este tipo de instrumentos, en que son instrumentos con poca liquidez. Es decir, uno invierte en este tipo de instrumentos y uno tiene que dejar la plata estancada por mucho tiempo, 1 o más años. Entregan mejores retornos, pero tiene ese factor de iliquidez, en donde uno no puede sacar la plata de la noche a la mañana. Y ahí, por supuesto, que podemos obtener también mejores retornos a lo largo del tiempo. Acá hay varios activos alternativos. Los más conocidos son los activos alternativos inmobiliarios, en donde uno invierte en un fondo inmobiliario. Ese fondo inmobiliario compra propiedades que generalmente son propiedades para renta, y por lo tanto, en ese contexto, lo que uno obtiene es retornos por los arriendos, la renta que generan esos activos inmobiliarios, y también uno puede generar plusvalía a lo largo del tiempo por el aumento de los precios de esos activos inmobiliarios. En los últimos años le ha ido muy mal. Hemos pasado 2-3 años en Chile con muchos problemas para el sector inmobiliario, pero en el largo plazo son una buena alternativa, al igual como otro tipo de instrumentos de deuda que van en esa dirección. Ya a esto nos referimos con el private equity, con fondos de desarrollo inmobiliario, con fondos de deuda privada, con muchos tipos de fondos que invierten en estos activos alternativos que permiten generar mayores retornos en el largo plazo. ¿Ya? Bien, entonces acá hay una pequeña muestra, una tabla que a mí siempre me gusta mucho compartir, que es de un activo creador de contenido, influencer, si se quiere, en la aplicación X, en lo que era Twitter, hoy día X, que se llama Charlie Vilelo. Y este tuitero, o no sé cómo llamarle ahora, él constantemente está subiendo información muy valiosa, de hecho las cuales repite de forma constante esta tabla, en la cual están los principales clases de activos. Una clase de activo es renta fija, otra clase de activo es renta fija, acciones, criptomonedas, deuda privada, activo inmobiliario, etc. Entonces, estos son los principales clases de activos que se transan en Estados Unidos para un inversionista de Estados Unidos. Y acá podemos ver los retornos de cada uno de los años. Y tenemos, por ejemplo, un año 2022 que fue muy malo para casi todas las clases de activos. Como así también tenemos un año 2024 y también el 2023, que han sido 2 años muy buenos para muchas clases de activos, particularmente o específicamente para acciones norteamericanas. Entonces, básicamente lo que uno busca al armar una cartera de inversiones distribuida en diferentes clases de activos es bajar la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? En que no vamos a tener años espectaculares como fue el año pasado para las acciones, sino que vamos a tener años con menores retornos, pero más consistentes en el tiempo, porque los años malos, en donde las acciones se desploman, una cartera que intenta bajar la volatilidad, baja también la probabilidad de pérdida en años malos. Además, importante buscar instrumentos que tengan bajos costos, para de esa manera la rentabilidad que nos entregan esos instrumentos realmente se la lleve el inversionista y no se la lleve la institución en donde intermediamos los productos. Y por último, diversificación, que ese es un concepto bastante conocido y por lo tanto en esa diversificación lo que uno intenta buscar son precisamente el bajar la volatilidad y optimizar el retorno. Entonces, la diversificación precisamente busca que nosotros podamos, por un lado, dormir más tranquilo porque evitamos las pérdidas grandes y también tratamos de buscar retornos más consistentes en el tiempo, ¿ya?
Entonces hay diferentes maneras de armar portafolio, depende mucho de la visión que uno tenga de cara al futuro, para eso hay que conocer bastante sobre análisis financiero y análisis de mercado en general. Y eso hoy día hay mucha información al respecto y evidentemente para eso uno puede tener un asesor, para eso uno puede tener alguien con quien compartir esta información y por supuesto hoy día hay mucha información abierta, gratuita en todas las redes sociales que existen. El problema es que hoy día tenemos acceso a información y a veces se nos dicen cosas que no son y se nos hablan de cosas que llaman la atención, pero que realmente no son tan así como se muestran. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, importante todos estos conceptos, importante armar una estrategia que es súper difícil de poderla dar una receta, de cierta manera, de forma amplia, de forma transversal para las más de 300 personas que están acá. Porque cada uno tiene diferente edad, cada uno tiene diferente ingreso, cada uno tiene diferente objetivo, cada uno se comporta de manera diferente respecto al riesgo, cada uno tiene hijos o no tiene hijos, cada uno tiene más o menos responsabilidades, cada uno tiene más o menos ahorros. Entonces, son tantas las variables que inciden a la hora de tomar una decisión de inversión que por eso es tan importante de conocer a la persona que eventualmente uno va a asesorar. Y también es muy importante que la persona se conozca bien para saber también con qué se siente cómodo a la hora de invertir en una cartera de inversión. Entonces, lamentablemente me encantaría poder tener la receta y poder decírsela, no tendría ningún problema en eso, pero es imposible, es irresponsable. Lo que sí les prometo es que si uno se mete en este mundo, estudia un poco, aprende ciertos conceptos básicos, uno puede entender cosas que son relevantes a la hora de tomar una decisión de inversión, ¿ya? Y para hacerlo extremadamente simple, los diferentes multifondos de la AFP expresan de buena forma los diferentes perfiles de riesgo y los diferentes objetivos que uno eventualmente puede trazarse en el tiempo para conseguir ciertos objetivos con los ahorros. Lamentablemente en el último tiempo los multifondos de la AFP no han rentado muy bien por diferentes razones y quizás hoy día no son la manera más óptima para ahorrar e invertir, siendo de todas formas buenos productos, buen producto de ahorro e inversión. Pero hay cosas mucho más interesantes en ese sentido para poder encontrar las diferentes formas que uno puede aterrizar, digamos, en una cartera de inversión y armar algo que en el tiempo nos haga sentido. Es el primer pilar, inversiones financieras. Segundo pilar, inversiones inmobiliarias. Y en ese sentido, vamos a reiterar el aspecto relacionado a lo que es el emprendimiento. Acá hay un libro que me encanta que se llama La Vía Rápida del Millonario. Es un libro bastante fuerte, de cierta manera, muy directo, muy confrontacional, si se quiere. Y básicamente lo que transmite MJ de Marco, que es el autor, en La Vía Rápida del Millonario, es que la vía rápida del millonario es emprendiendo. Y por lo tanto, esa vía nos acelera el proceso a conseguir construir un gran patrimonio. No es fácil, no es simple, pero es rápido si es que uno hace lo correcto. Es muy buen libro para el que quiera emprender, es un tremendo libro para ponerse un poquito incómodo de cierta manera, o si uno tiene dudas al emprender es bueno para ponerse incómodo. Y básicamente en este libro, La Vía Rápida del Millonario, él basurea, denosta absolutamente a las inversiones financieras, porque él le llama la vía lenta. Entonces él contrasta esta vía lenta, que es instrumentos financieros, con la vía rápida, que es el emprendimiento. Y yo, de mi propia autoría, yo incorporo entre medio de esta vía lenta y rápida la vía intermedia, que para mí la vía intermedia es la inversión inmobiliaria. Y Padre Rico, Padre Pobre habla mucho sobre la inversión inmobiliaria, pero hay un libro que me gusta mucho de Robert Kiyosaki que se llama Retírate joven y rico, porque ahí habla de la importancia del apalancamiento. Que el apalancamiento es la deuda y el apalancamiento nos permite poder comprar propiedades porque es cuando nos endeudamos. Ahora, no solamente habla del apalancamiento financiero, sino que habla de otros tipos de apalancamiento también. Entonces, acá podemos distinguir entre la vía lenta,
la vía intermedia, que es la inversión inmobiliaria, y la vía rápida. ¿Y por qué la vía intermedia, que es la inversión inmobiliaria, en periodos de tiempo largos, 5, 7, 10 años, puede terminar siendo más rentable que la inversión en instrumentos financieros? Es porque existe la deuda, existe la palanca, y que esa palanca, esa deuda nos permite poder amplificar los resultados en el tiempo. Todas las personas que hayan invertido en propiedades desde el año 2010 al 2015 eh, pueden corroborar, pueden reafirmar que fue una época muy, muy, muy buena para poder multiplicar el dinero de manera bastante rápida y con tasas de retorno que pueden ser superiores a los mercados financieros, a las acciones incluso. Los que hayan invertido probablemente hacia fines de la década del 2010, o sea, estamos hablando de 2018, 2019, 2020, probablemente hasta ahora no han tenido una historia muy feliz. Pero de nuevo, todo esto es cíclico y todo responde a periodos de tiempo de 5, 7, 10 años. Y por lo tanto uno tiene que dejar madurar la inversión inmobiliaria para que nos entregue los retornos que puedan ser satisfactorios y eventualmente un poco superiores a la inversión en instrumentos financieros. ¿Cuál es la razón de esto? La deuda, el apalancamiento. ¿Por qué? Acá un ejercicio. Si nosotros compramos una propiedad que vale 1.000, pensemos para hacerlo fácil, y en chileno, todos manejan la UF, si nosotros invertimos 1.000 UFs en una propiedad, tenemos que colocar 100 de pie, que es el 10%, es un pie típico que nos van a exigir para poder comprar una propiedad de 1.000. ¿Ya? Hay diferentes casos, se habla de que algunos de repente no ponen pie, algunas veces no exigen más, 20%, hay diferentes, pero esto es lo más típico, si se quiere. Una propiedad que vale 1.000 con una inversión de 100. Por lo tanto, le pedimos al banco 900. Entonces, en esa lógica de invertir 100, pedir prestado 900, pasa 5 años y la propiedad ya no vale 1.000, vale 1.100. Y pensemos que no hemos pagado nada de la deuda. La deuda sigue intacta. Partió siendo 900 UF y siguen siendo las 900 UF. ¿Qué es lo que pasa con nuestro patrimonio? Con nuestro pie se duplica. En vez de ser 100, que fue lo que pusimos al inicio, ahora se convierte en 200. Porque lo que vale hoy día la propiedad, que es 1.100, un 10% más que los 1.000 que valía al inicio, ese 10% de aumento del valor de la propiedad, manteniendo la deuda intacta, hace que nuestra inversión, que fueron los 100, se duplique a 200. Entonces, eso es lo interesante, que solamente aumentando los precios de una propiedad un 10%, nuestra inversión puede verse aumentada en un 100%. Y eso obviamente que no pasa de un año a otro, a no ser que estemos en un mercado absolutamente pujante y efervescente, cosa que pasó en la década del 2010. Pero lo normal es que los precios suban lentamente a una tasa de un 2%, un 1%, un 3% al año, y por lo tanto en una cantidad de años razonable, 5, 7, 10 años, los precios suban un 10, un 15%. Entonces, ese aumento de precios nos termina impactando enormemente, de manera exponencial, en la inversión inicial que nosotros hicimos en la propiedad. Y por eso la inversión inmobiliaria hay que mirarla a largo plazo. ¿Y esto en qué se traduce? En la TIR, en la tasa interna de retorno. Y esa tasa interna de retorno, en este ejemplo, se puede, creo, entender bien de cuál es la diferencia de la palanca. ¿Y a qué me refiero con esto? El ejercicio este que presento acá es muy simple. Pensemos en 4 casos. Un caso en donde pagamos una propiedad contado, la compramos cash. Otra opción en donde aportamos un 20% de pie, un 80% deuda. Otra en donde aportamos un 10% de pie, 90% deuda. Y no quise llevarlo al extremo de no poner pie, sino que hago el ejercicio más extremo, que es poniendo un 5% de pie para que se vea el efecto multiplicador de la deuda. En el ejemplo, mi MAUF en cash, todos los años vamos a recibir un arriendo, por lo tanto tenemos un flujo el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, un flujo positivo en donde recibimos un arriendo, y además el precio de la propiedad aumenta. Aumenta algo así como
UF más 10%, no recuerdo cuánto era el ejercicio, no. Pero es para que se entienda que todas las condiciones son iguales, solo que varía, lo único que varía acá es el pie que colocamos. En el segundo caso, en donde colocamos un 20% de pie, recibimos un flujo positivo, pero mucho menor, por supuesto. Y en el cuarto caso, en donde pusimos muy poquita plata, vamos a tener un flujo negativo, que es lo que está pasando hoy día, que el arriendo que nos pagan es menor que el dividendo que nosotros tenemos que pagar. Entonces generamos un flujo negativo. Pero a pesar de ese flujo negativo, si nosotros hacemos el ejercicio de la inversión inicial, 3,6 millones, el flujo negativo todos los años, y después vendemos la propiedad, lo que nos termina ocurriendo es que con el último caso, en donde tenemos flujo negativo todos los años, pero pusimos menos pie, en ese último caso, nuestro retorno, nuestra tasa interna de retorno es de un 30%, muy superior al 8% de haber comprado la casa o el departamento en cash. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el mayor retorno que recibimos? La diferencia está en la deuda. Mientras más deuda tengamos, y por supuesto se cumpla los principios básicos del ejercicio, que es que arrendemos la propiedad, a pesar del flujo negativo, estemos arrendando la propiedad y por lo tanto tengamos un flujo negativo muy pequeñito, pero muy importante en este periodo de tiempo, los precios suban de la propiedad y por supuesto al momento de vender, vendamos a un precio muy superior a el precio de compra, vamos a tener una tasa interna de retorno muy superior a los casos en donde aportamos más plata en efectivo y por supuesto un 30% de retorno en todo este periodo de tiempo es muy superior a lo que ofrecen los instrumentos financieros. Así que ahí está la clave de la inversión inmobiliaria. La gran idea asociada a esto es que la deuda es nuestra amiga y en la medida que todo funcione relativamente bien, esa capacidad de deuda va a ser la magia en el tiempo para que podamos aumentar nuestro patrimonio. Entonces, para ir ya concluyendo, cerrando un poquito algunos temas principales, antes de ir a la sorpresa, de ir a la propuesta final. Básicamente, si nosotros armamos un plan 2025, muy simple, enfoquémonos en aumentar los ingresos. Yo creo que ese es un muy buen objetivo para poder plantearnos este año 2025, aumentar un poquito los ingresos, para de esa manera también tener mayor capacidad de ahorro. Y si tenemos mayor capacidad de ahorro, poder invertir en instrumentos financieros y posteriormente o de manera paralela, invertir en inversiones inmobiliarias. Y de esta manera no pasa de la noche a la mañana, no es inmediato, no es automático, no es fácil, requiere tiempo. Podemos conseguir acercándonos a la libertad financiera, como yo llamo un paso intermedio, la libertad financiera parcial. Así que antes de la sorpresa, comentarles de lo que les dije al inicio de la presentación. El siguiente paso es la mentoría Plan para Crear Patrimonio. Esta mentoría ya comienza la cuarta generación. Exactamente hace un año comenzamos con este producto, con este programa que ha funcionado muy bien y comenzamos desarrollando a principios del año 2024 y ya, como les digo, comienza esta cuarta generación. La idea de esta mentoría es que vamos a estar juntos durante 2 semanas y un poquito más, aprendiendo sobre estos temas, profundizando, haciendo doble clic en las cosas que les puedan no ser tan familiares. Evidentemente ahora hay un montón de preguntas. Nos han hecho preguntas ya antes de la misma masterclass, así que las vamos a ir respondiendo. Pero hay muchas preguntas al respecto y por supuesto que en esta mentoría tratamos de dar respuesta a todas estas preguntas. ¿Y por qué nos ha funcionado y por qué es un programa que ha tenido tanto éxito hasta ahora? Es porque son 5 clases pregrabadas para nivelar tus conocimientos con material complementario, que ese es el punto de partida, el punto de entrada. Ustedes compran la mentoría y automáticamente ya se libera estas clases. Después tenemos 5 clases online en vivo que van a ser en este mes de enero, todas conmigo, por supuesto, en donde vamos a estar teniendo estas clases, teniendo esta interacción en vivo y en directo con todos los que se sumen, que suman más de 15 horas y por lo tanto además tienen acceso de por vida a todo este contenido, a todas las clases que quedan,
a todas las clases que haremos y que quedarán grabadas de por vida con PDF, libros y ejercicios complementarios. Así que lo hemos armado de una manera en donde puedan avanzar de una manera más rápida. Acá, la verdad que sería muy absurdo poder prometer lograr la libertad financiera de la noche a la mañana. Lo he dicho insistentemente en esta presentación. No es algo automático, es algo que requiere tiempo, pero lo que sí ocurre en una mentoría como esta es que uno puede avanzar más rápido, porque, de nuevo, uno todas estas cosas las puede aprender. Uno hoy día encuentra información infinita y evidentemente que hay mucha información gratis, muy valiosa, pero que a veces cuesta discernir entre lo que nos dice A, B o C, y además nos demoramos tiempo, tenemos que dedicarle tiempo. Entonces acá es un programa muy intenso, acotado en tiempo y muy a la vena, muy al hueso de lo que creemos por experiencia, que es lo que funciona a la hora de ir avanzando en esta búsqueda de mayor libertad financiera, ¿ya? ¿Qué otras cosas trae la mentoría? Una gift card de 50.000 pesos para comprar algunos de nuestros cursos. Nosotros tenemos varios cursos en nuestra plataforma que ustedes pueden comprar, evidentemente, y se pueden educar a partir de estos cursos. Así que tienen 50.000 pesos para hacer uso de esos cursos, para comprar algunos de esos cursos. Además, si ustedes después quieren asesorarse con nosotros, existe un 20% de descuento para los planes. Además, algo que yo creo que tiene mucho valor es un grupo exclusivo de WhatsApp, porque evidentemente las horas de clase que vamos a estar juntos, en vivo y en directo, quedan muchas dudas. De hecho, damos espacio para responder preguntas, pero siempre quedamos cortos y por tanto esas preguntas se pueden responder después en el grupo de WhatsApp y se genera ahí una comunidad bien interesante de personas que van compartiendo su experiencia y la verdad que en el periodo de tiempo en que funciona el grupo de WhatsApp anda muy bien, hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido porque es bastante colaborativo también el grupo de WhatsApp. Por último, tenemos un gran evento ahora en abril con un gran exponente sobre el mundo de las inversiones, Aswad Damodaran, y vamos a mantener en este caso el mismo beneficio que tienen nuestros clientes, un 50% para la compra de esta entrada. Así que todo eso está incluido. Además, como les decía, muy buena experiencia hasta ahora. Un 88% de las personas que participaron en la mentoría afirman que tomarán el control de sus finanzas personales. Un 90% de las personas siente que después de recibir la mentoría podrán crear patrimonio. Y un 86% de las personas sienten que la mentoría les ha proporcionado un camino hacia la libertad financiera. Así que todo esto que les acabo de comentar suma cerca de 900.000 pesos, pero el precio de la mentoría es de 197.000 pesos, en donde pueden realizar el pago con tarjeta de crédito o débito y si tuvieran o quisieran utilizar otra forma de pago, nos pueden escribir a contacto@patrimon.com y ahí también podemos facilitar algún botón de pago, transferencia, otras cosas, pero pueden comprar con tarjeta de crédito o débito. El link está ya arriba del chat, ya ahí lo ha compartido el equipo, el link donde se pueden registrar. Y además de esto, existe una garantía asegurada, 100% garantía. Si ustedes participan la primera semana y no les gusta, nosotros les devolvemos el dinero, no hay ningún problema. Ha pasado una o dos veces, muy poquito, por supuesto, pero no hay ningún problema. Ni siquiera vamos a preguntar por qué. Se devuelve la plata y no hay problema. Ahora pasamos a responder algunas preguntas, algunas dudas. Hay algunas mujeres están diciendo que poquitas mujeres, lamentablemente sí. Pocas mujeres, así que feliz de que se sumen más mujeres a estos grupos. Siempre son un gran aporte, por supuesto. Y solamente para insistir en cómo va a ser la mentoría, también comenzando el año, también aprovechando que en esta época a veces baja un poquito la carga de trabajo, o algunos literalmente están ya de vacaciones. Las clases las haremos miércoles 15 de enero a las 20 horas, la clase 2 lunes 20 de enero a las 20 horas, clase 3 miércoles 22, clase 4 lunes 27 y clase 5 miércoles 29. Así que todo lo haremos en la segunda parte de este mes de enero. Ahí estaremos concentrando la mentoría
así que van a ser 2-3 semanas entre la previa y todo lo que pasa posterior, digamos, en el grupo, con mucho contenido, con mucha información que permita hacer un proceso intensivo de aprendizaje. Las clases duran 2 horas y media si nos extendemos con algunas preguntas, ¿ya? Así que vamos a estar ahí de 8 a 10 de la noche aproximadamente, un poquito pasado seguro. Así que de esa magnitud son aproximadamente las clases. Hemos probado un montón de formatos, hemos hecho ya varios, hemos aprendido mucho en el proceso. Al principio, la primera mentoría la hacíamos con clases de 3 horas. Y si bien, por suerte, no soy tan aburrido y logro mantener la atención por mucho rato, es imposible que a las 7 de la tarde aguanten bien hasta las 10 de la noche. Entonces, antes lo hacíamos desde las 7 a las 10, 3 horas, y por eso bajamos la cantidad de horas a 2. Y claro, las preguntas y respuestas las dejamos ahí como un extra. Quedan grabadas las clases, así es. Así que pueden revisarlas cuantas veces quieran. Muchas veces, por ejemplo, si es que alguien no puede participar en alguna clase, por supuesto, a veces pasa por compromisos, quién sabe, esas clases al quedar grabadas, después las pueden ver obviamente tranquilamente fin de semana, y así pueden ir siguiéndole la pista y en orden correlativo a todo el programa. El evento que se hará en abril, estamos evaluando aún si lo vamos a hacer vía streaming a nivel internacional, que era un poco la idea. Así que eso lo estamos analizando, Yuri. Está todavía en noticia en desarrollo. Bien, hay varias preguntas que ya me han hecho y algunas que también nos hicieron previamente. Así que denme un segundo para ir respondiendo. Creo que ya hay una compra, así que ya empezamos a llenar el grupo de participantes al desayuno. Así que, bien, ahí les voy compartiendo las personas que se vayan sumando. A ver, ¿es necesario tener asesores financieros para minimizar riesgo? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer asesoría personalizada, a acompañar a nuestros clientes en su toma de decisiones. Un poco la idea de la mentoría está pensada en que no sea necesario tomar una asesoría, y que precisamente en este programa intensivo las personas que participen puedan tener un alto grado de conocimiento para ser autodidactas, de cierta manera, ser independientes y tomar sus decisiones de forma absolutamente independiente. Entonces, de hecho, el origen de la mentoría está enfocada en 2 cosas que son, creo, súper relevantes. La primera es que básicamente tratamos de transmitir todo nuestro aprendizaje y lo que hacemos con nuestros clientes a diario, lo tratamos de resumir en este programa intensivo. Y lo segundo es que evidentemente yo ya hace rato que dejé de asesorar, yo mantengo algunos clientes míos muy antiguos que sigo asesorando, pero ya la verdad es que no me permite el tiempo. Me encantaría seguir asesorando, me encanta, de hecho, lo paso muy bien en este desayuno, porque salen preguntas y obviamente que ahí uno puede responder alguna inquietud más personal, pero evidentemente yo hoy día ya no me dedico a asesorar a clientes. Entonces también es una instancia como para poder acompañar a un grupo reducido de personas en este proceso y poder responder las preguntas como siempre ha sido hasta ahora, y que son preguntas que se pueden... muchas veces alguien hace una pregunta y se ven identificados el resto también. Una de las clases que gusta mucho es precisamente la clase 3 de inversión inmobiliaria, donde también traemos gente del equipo de Patrimor para que pueda profundizar en ciertos aspectos que son relevantes y que son de mucho interés. La clase, particularmente la clase 3 de inversión inmobiliaria, siempre genera mucha pregunta y mucho interés. Ahí está Ana María, la pregunta: no me quedan claros los contenidos de la mentoría, títulos de cada módulo. Bueno, acá están los títulos. La clase 1
son las bases de la creación de patrimonio. Básicamente ahí hago un recorrido de todo lo que tiene que ver con los objetivos, con conceptos básicos a la hora de invertir. Así que hacemos ahí una especie de nivelación y profundización en todo lo que son los objetivos que cada uno de ustedes puede tener para comenzar este camino. La segunda clase es inversiones financieras. Y ahí hablamos de cómo construir un portafolio de inversión y en qué cosas nos tenemos que fijar para armar un portafolio adecuado. La tercera clase, evidentemente, creo que se entiende por sí misma, inversión inmobiliaria. Hablamos de cuál es nuestra metodología para decidir en qué propiedad invertir, ¿ya? Por ejemplo, nos ha pasado mucho en los últimos meses que se ha puesto mucho de moda los cyber y la venta bien agresiva de propiedades. Y muchas veces llegan personas con la duda de si realmente está tomando una buena decisión. Y ahí básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de compartir un poco nuestra metodología de análisis y por qué nosotros creemos si es una buena inversión o no cuando tomamos en consideración estos aspectos, ¿ya? La cuarta clase, optimización tributaria y planificación de tu jubilación, que básicamente es cómo conectamos tanto la inversión financiera como la inversión inmobiliaria relacionado al tema tributario y a una mirada más de largo plazo respecto también a algunos otros productos que son relevantes en esta construcción de patrimonio. Y por último, en la clase final, hablamos de temas relacionados a emprendimiento y ingresos pasivos. Por ejemplo, ahí obviamente tocamos el tema del emprendimiento, pero también hablamos, por ejemplo, de la inversión en acciones que entregan dividendos, que es otra forma de invertir y generar ingresos pasivos de una manera, si se quiere, un poquito más rápida. Porque los dividendos, muchas empresas en Chile particularmente checan dividendos de manera recurrente, entonces es algo que tenemos a la mano para poder empezar a conseguir ciertos ingresos pasivos de manera más rápida, ¿ya? Claro, el desayuno, ahí están preguntando cuándo va a ser aproximadamente y lo tenemos para la última semana de enero. De hecho, la idea es poder cerrar la mentoría con el desayuno para los que se inscriban en el día de hoy. Muy buena pregunta, Gabriel. ¿Cuántos ahorros aproximadamente se debe disponer para que la mentoría se pague sola? Es una muy buena pregunta y saben que tiene muchas posibles respuestas. Lo que uno nunca puede hacer sería muy irresponsable, sería mentiroso, chanta, decir que ustedes van a obtener una rentabilidad específica a partir de la mentoría. Y por lo tanto, evidentemente, tener una cantidad de ahorros para generar una rentabilidad y que se pague sola. Lo que muchas veces no se cuenta a la hora de aprender sobre estos temas es también evitar errores. A mí siempre me gusta hablar más que de lo que alguien puede ganar con una asesoría, con una mentoría, con conocimiento financiero. A mí me gusta mucho hablar de los errores que se evitan a la hora de tomar una decisión financiera. Caso concreto, con nuestros clientes nos pasó en el momento en donde mucha gente estaba comprando acciones de LATAM, cuando se desplomaban en pandemia. Nosotros fuimos súper enfáticos en evitar que nuestros clientes compraran acciones de LATAM. Y claro, esa nunca la va a contar un cliente, porque si yo iba a invertir 2 millones de pesos en acciones de LATAM que después terminaron valiendo 50.000 pesos, yo no voy a considerar nunca ese 1.950.000 como algo que me benefició alguien que me asesoró. Siempre uno toma en consideración lo que podría haber hecho y hubiese funcionado. Eso es solo un ejemplo. Pero también, quizás alguien hoy en día no se va a comprar una propiedad, pero se la puede comprar en 3 años más. Y si entendió los conceptos que son relevantes para comprarse una propiedad y cuáles son las cosas que a nosotros nos creemos que va a generar valor en el tiempo, eso se paga solo y con creces. Nos ha pasado muchas veces
que llegan clientes con promesas de compra de departamentos ya firmadas, donde hicieron una reserva, colocaron 100, 200, 300 mil pesos, y esa persona llega a nosotros y nosotros le decimos: estás comprando un pésimo departamento. Vota esa promesa, vota esa reserva, perdón, 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Porque el problema en el cual te puedes estar metiendo por comprar mal puede ser enorme en el futuro. Y así un montón de cosas. Entonces, la mentoría, al incluir muchos aspectos que son relevantes respecto a nuestras finanzas personales, si uno tuviera que hacer un análisis de cuánto me aporta cada concepto que voy... Es como exigirle a un libro que nos cambie la vida, o a una charla que nos cambie la vida. Eso no pasa, pero a veces pasa. Hay libros que nos cambian la vida, hay libros que nos entregan un par de mensajes y nos dice, y uno queda wow, y uno dice: esto fue un antes y un después. A mí me ha pasado. Entonces, prefiero no prometer nada. Prefiero que alguien que quiere hacer la mentoría lo quiera hacer por una convicción de querer aprender, de querer invertir algunas horas de su tiempo en contenido que estamos seguros es de valor, porque ya lo dijimos anteriormente, gente muy satisfecha a partir de la otra mentoría. Comprometerse con la misma mentoría, también siempre hago mención al respecto. Esto es muy parecido al gimnasio, y estamos partiendo el año. ¿Cuántas veces nos hemos inscrito en un gimnasio pagando el año completo y después no vamos al gimnasio? Y obviamente que si uno no va al gimnasio, no baja de peso, no quema calorías, no sale músculo. Acá es lo mismo, tiene que haber compromiso de por medio para poder aprender y poder llevar a la práctica, más importante aún, todo lo que es la mentoría. Ya tenemos un par de inscritos, no más, 4, me comentan acá. Victoria Martínez, Abigail Soto, Carolina, 3 mujeres, maravilloso, felicitaciones, qué rico. Bueno que se sumen mujeres, así que fantástico, me pone muy contento y espero nos podamos encontrar en ese cafecito final en el desayuno. Así que ya se están sumando, así que vamos con más preguntas. Bien, gracias Ángel. Me interesa el tema tributario de propiedades, Pamela. Es un tremendo tema. Es un tremendo tema el tema inmobiliario en propiedades. ¿Por qué? Hay muchas cosas que se dicen y hay que tomarlas con cuidado en el ámbito tributario. Me voy a ir a detener un segundo, creo que es una muy buena pregunta para que sepan más o menos también de qué cosas vamos a hablar, profundizar en la mentoría. Pero hay un par de beneficios que existen hoy día en el ámbito tributario. Uno de ellos es el 55 bis, que es un beneficio muy antiguo, que básicamente es que cuando nosotros tenemos créditos hipotecarios y tenemos un cierto nivel de renta no tan extremadamente alto, en esas condiciones los intereses que nosotros pagamos nos permiten poder descontar impuestos, ¿ya? Porque básicamente lo que hacen es bajar nuestra base imponible y de esa forma, en algunos casos, obtener una devolución de impuestos. Esto para la clase media acomodada, que puede comprar una propiedad en los últimos 10, 20 años en Chile, ha sido muy bueno, porque muchas personas recibían devoluciones de impuestos año tras año con esta figura. Ese es un beneficio tributario que se mantiene, es muy bueno, y uno, de cierta manera, lo tiene que meter en la ecuación a la hora de planificar tributariamente las propiedades, el tema de las propiedades. Después está el DFL2, que el DFL2 es un beneficio relacionado a las contribuciones, pero que ese beneficio se ha entendido siempre más o menos mal, porque tenía antes más relación con el tema de no pagar impuestos porque era un ingreso no renta, el tener una propiedad DFL2, pero en realidad el beneficio tributario del DFL2 es para pagar menos contribuciones. Ahora, asociado a lo mismo, hoy día solamente podemos utilizar 2 propiedades con DFL2 que son ingresos no renta, y por lo tanto, desde la tercera propiedad que arrendamos, esa propiedad entra en nuestro global complementario. Entonces, por eso hoy día, cuando una persona tiene 3, 4 departamentos, es ahí cuando uno empieza a pensar si es que puede crecer en el tema inmobiliario o no. Si es que tiene que quizás dar un paso adelante y constituirse como empresa, o si es que eventualmente pasa a ser
tributar en primera categoría. Entonces, son muchas cosas que van apareciendo que son importantes a la hora de planificar nuestra tributación con el tema inmobiliario. Natalie, Sergio, tengo una duda. ¿Para qué perfil de persona es la mentoría? ¿Es para los que están recién empezando a dominar sus finanzas o a los que ya están más avanzados? Yo te diría que es para ambos. Nos pasa mucho a nosotros desde el origen de Patrimore, es que son los dos perfiles que habitualmente contratan nuestros servicios, que se interesan en lo que hacemos. Porque hay dos opciones acá. El que está comenzando, la idea es no equivocarse. Y por lo tanto, el que está comenzando puede empezar a tomar mejores decisiones desde el inicio, ¿ya? Y para el que ya lleva tiempo, para el que ya está un poquito más avanzado, probablemente también ya ha tomado decisiones y quizás no son las óptimas, ¿ya? Hay un tema muy controversial con el tema, por ejemplo, de los seguros con ahorro o los seguros con APB. Y es un producto que habitualmente nos ofrecen y es un producto que muchas veces tomamos en etapas tempranas de nuestra vida o ya estamos en una etapa avanzada en donde lo tenemos. Y ahí hay hartas cosas al respecto que podemos profundizar en ellas y es un tópico que tocamos en la mentoría. Entonces, ese es un producto que es súper habitual y evidentemente es necesario considerarlo como parte, respondiendo a la pregunta que me hacían antes, de que se pague la mentoría. Y es porque si uno tiene este conocimiento y tiene una visión objetiva, que es la idea de lo que hacemos, poder tomar una decisión más informada. Así que yo diría que tanto para personas que están comenzando como para personas avanzadas, es absolutamente factible que les sirva la mentoría. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, tenemos ya, Victoria, Abigail, 2, Carolina, José, Paola, 5 personas ya se han sumado. Así que para los que quieran sumarse y tener el desayuno, que ese es un extra, el desayuno no es para todos, sino que va a ser solamente para los que compren hoy, pueden aprovecharlo. Bueno, Edgar, lo del seguro con ahorro lo vamos a dejar para la mentoría, o sea, me la dejo, porque ahí tenemos que profundizar un ratito, no una respuesta tan fácil, ¿ya? Pero es para desarrollar el concepto. A ver, Felipe, luego de tomar las clases, ¿estas terminan con algún tipo de examen para comprobar los conocimientos? Luego, ¿cómo se accede a convertirse en cliente para poder gestionar las cosas con un asesor? Bien, Felipe, no hay evaluaciones posteriores. Lo que sí hacemos a lo largo de la mentoría son varias actividades que cada uno tiene que trabajar en su fuero íntimo y son de autorresponsabilidad. Son varias las actividades que hacemos y la idea es irlas realizando a medida que avanza la mentoría. Creemos que con ese formato, entre clases lectivas, clases en vivo, el WhatsApp con las preguntas y respuestas, las clases iniciales de nivelación y las actividades, creemos que todo eso hace que sea un buen programa y que permita aprender de verdad en el proceso. Y cómo hacerse cliente, bueno, eso es algo que yo personalmente trato de no hablar mucho a lo largo de la mentoría, porque mi objetivo es que aprendan en la mentoría y puedan autogestionarse, pero evidentemente siempre nos hacen muchas preguntas y hacemos ahí alguna clase, charla adicional para que se entienda lo que hacemos en Patrimore como asesores y si a alguien le interesa, feliz de sumarse, pero algo que lo hacemos adicional. Muy buena pregunta, Carolina. Para la vía intermedia con emprendimiento, que no estaba mencionada en los dos caminos, ¿usted asesorar en esa vía? No, nosotros algo que no hacemos es asesorar en emprendimiento del tipo incubación o
o el siguiente paso, que es escalamiento. Pero cada asesor, yo diría que cuando alguien quiere darle el paso a la asesoría y el tener un asesor personal, algo que es muy bueno es el solo hecho de conversar con ese asesor. Y nosotros tenemos diseñado de varias formas, digamos, la idea es poder dar respuesta a este tipo de inquietudes. Por ejemplo, a modo de ejemplo solamente, pero hace poco tiempo atrás, en noviembre, hicimos nuestro evento anual para clientes. Y en ese evento anual de clientes trajimos un invitado muy bueno, experto en su ámbito, sobre marca personal. Entonces, nosotros estamos igual siempre tratando de dar un paso más allá y tenemos muchas ideas al respecto para poder avanzar en el ámbito del emprendimiento. No desde el punto de vista de nosotros asesorar, porque es muy complejo. Cada emprendimiento en cada industria, en cada sector, en cada problemática es diferente. Pero hay algunas cosas generales que evidentemente uno puede ayudar. Entonces, estamos en eso. Es algo que tenemos pendiente. Así que sin duda que en este recorrido, sin ser la solución definitiva, vas a tener buenos inputs sobre emprendimiento que yo precisamente en la mentoría intento transmitir. Yo emprendo desde los 12, 13 años, así que para mí el emprendimiento es algo que me encanta, me ha ido bien, me ha ido mal. Espero haber aprendido en el proceso y tener más de algún buen consejo a entregar. Si vemos temas como oro y plata, no lo vemos como un capítulo en particular, Paola, pero evidentemente es una clase activa adicional y si tú me aprietas y me haces la pregunta, vamos a responderlo y vamos a hablar al respecto. Hay cosas muy importantes respecto al oro. Una es a través de qué invertir y por lo tanto a través de qué vehículo poder invertir en oro. Eso es súper importante. Lo segundo es qué esperar del oro. En definitiva, por qué ha tenido el oro ciertos comportamientos en lo más reciente y de cara al futuro también. Y también, por supuesto, el comparar el oro con otras alternativas de inversión. Entonces, son aspectos que evidentemente podemos desarrollar en la mentoría y feliz de profundizar en esos temas. Se sigue sumando gente. Segunda Carolina. Ya tenemos 2 Carolinas. Fantástico. Y Daniel también se sumó. Así que fantástico. Bien. Felipe, ¿tiene información acerca de la inversión en criptomonedas? ¿Es aconsejable tener un porcentaje de esta? Mira, eso es algo que no tocamos mayormente, Felipe. Pronto se viene un curso de criptomonedas con un experto extraordinario que está en este momento grabando. Está grabando el curso y lo vamos a sacar muy pronto. Así que si te gusta el tema de las criptomonedas, Felipe, con el voucher, con el descuento de 50.000 pesos, acuérdense que hay varios extras con la mentoría y uno de los extras de la mentoría es esa gift card de 50.000 pesos. Puedes dejar guardaditos esos 50.000 pesos para después comprar el curso de criptomonedas que te aseguro va a ser un tremendo aporte porque vamos a tener un experto tremendo que está en este momento, de hecho, armando el curso de criptomoneda. Lo que sí te puedo decir es que en general hoy día en el mundo de la inversión más tradicional y de altos patrimonios a nivel mundial, las criptomonedas ya se ganaron un lugar y en grandes portafolios de inversión hoy día es perfectamente posible encontrar en una cartera diversificada un 2, un 3, un 4, un 5% de la plata invertida en criptomonedas. ¿Ya? De hecho, yo tengo algunos clientes más arriesgados, más jóvenes, que les gustan las criptomonedas. Y en algunos casos, justamente hoy día en la tarde me juntaba con un cliente y establecimos como un porcentaje de invertir en criptomonedas de 10%, siempre pensando mayoritariamente en Bitcoin. Y hoy día, por ejemplo, con el alza del Bitcoin ya era como porcentaje de su cartera como un 13%. Entonces, y era un poquito más arriesgado. He tenido clientes que han invertido 100% de su plata en criptomonedas y naturalmente ha dejado de ser cliente nuestro porque nosotros somos más tradicionales, más conservadores y claro, no jamás vamos a decirle a un cliente, a una persona, invierte toda tu plata en criptomonedas.
no por falta de conocimiento, de interés o de convicción, sino que netamente porque en el mundo de la asesoría, la planificación financiera, uno tiene que diversificar. Y eso es un principio básico para poder resguardar el patrimonio en el tiempo. Fuad, ¿han pensado en hacer un curso de inversiones para personas que ya tienen un patrimonio con edades mayores a 65 años? Tremendo tema, Fuad. Mira qué buena idea. ¿Sabes qué? Es una idea es una muy buena idea. ¿Sabes por qué, Fuad? Porque lamentablemente creo mi discurso, pero el discurso de la mayoría de los casos, de la mayoría de la educación financiera, es que uno tiene que partir joven, ahorrando y esperar que mucho tiempo haga la pega. Y claro, para alguien de 55, 60, 65 años, es otra la manera de poder enfrentar este mundo. Porque yo creería, Fuad, que igual una persona de 65 años va a tener 20 años en promedio, por las expectativas de vida que hoy día tenemos, 20 años en donde uno puede conseguir muchas cosas, pero también conociendo todo esto en profundidad, yo no me sentiría contento, feliz de poder hacer un plan con alguien de 65 años pensando en sus 85 años. Y ahí naturalmente uno tiene que tratar de hacer algunos ajustes y armar una estrategia que permita ir incluso más que conservando el capital, haciéndolo crecer y consumiéndose, que es como la idea del sistema de pensiones asociado a la renta, a los retiros programados, que básicamente el retiro programado en el sistema de pensiones es, yo tengo una plata acumulada, sigue rentando y esa plata me la voy consumiendo a lo largo del tiempo. Entonces, esa sería como la estrategia. Así que creo que un tremendo tema, Fuad. Me diste una gran idea para hacer un curso. Así que ahí seguro están tomando notas en el equipo para después cobrármela. Así que, bien. El precio de la mentoría es de 197.000 pesos. Eh, Se va a mantener ese precio hasta el día en que comience la mentoría. Frederick, si mi relación dividendos versus arriendos tengo un delta en contra, ¿se puede tomar como ahorro? Sí, sí, Frederick, no es uno a uno, porque es muy importante que cuando uno paga un dividendo al banco por la compra de una propiedad, una parte de ese dividendo son intereses, la gran parte en el inicio, y otra parte es capital. Entonces, ahí uno tiene que evaluar o hacer los cálculos de cuánto es lo que el arriendo cubre del dividendo y por lo tanto cuánto uno puede considerar como ahorro a lo largo del tiempo. ¿Ya? Hay diferentes formas, términos súper simples. Cuando uno empieza pagando un dividendo el día 1, más o menos un 30% de lo que paga, pensemos un dividendo de 500 lucas. Un dividendo de 500 lucas, un 30% paga el capital, o sea, paga la deuda, y el 70% son intereses. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que hacer los cálculos y ver en definitiva cuánto es lo que uno está eh, pagando de capital y eventualmente ahorrando. Ahora, el concepto de ahorro es correcto, Frederick, por precisamente el ejercicio que hacíamos hace un rato, que en definitiva ese flujo de capital en contra no hay que verlo como algo malo, sino que hay que verlo como el costo que tenemos a lo largo del tiempo, ese flujo negativo, para que cuando eventualmente en el futuro vendamos la propiedad con una plusvalía, todos esos pagos mensuales que hicimos sean compensados con creces con la venta futura de la propiedad. Así que por eso es que sí puede ser considerado como ahorro ese flujo mensual negativo que uno hace. Y es bueno ayudarse con Excel, hacer una planillita, proyectar, eso es súper importante. Bien, nos vemos ya la próxima semana con el inicio de la mentoría y vienen muchas cosas, así que atentos los que ya se inscribieron, atentos ahí que los contacten, se van a meter ya pronto al WhatsApp, así que ya vamos a empezar a calentar motores en los próximos días, seguramente ya esta semana voy a dar espacio ahí para que empiecen a hacer preguntas y empezar a interactuar, que eso, como les decía, algo muy valioso previo a. Así que gracias por confiar a todos los que se sumaron y bueno, espero dar lo mejor en los días que vienen. Van a ser intensos, pero estoy seguro que les puede ayudar mucho. Un abrazo,
Muchas gracias y nos vemos en los próximos días. Chao, chao.